Bueno, a los presentes, buenos días. Les agradezco su puntualidad, que no están demostrando los que no han llegado. De todas maneras, por favor, a sus compañeros que están llegando un poco tarde, les pido el favor que ustedes mismos tengan la amabilidad. Que cerró el micrófono. Gracias, perdón. Sí, les estaba diciendo que les agradezco y le agradezco a quien me indicó que no tenía el micrófono abierto. A veces se le olvida a uno. Les agradezco su cumplimiento y por favor recomendarle a los demás compañeros, apenas hay 13 participantes, ya son las 10 de la mañana. Nosotros tenemos que entrar al salón 10 minutos antes, pues lógicamente que no espero eso de ustedes porque es cuestión de organización de la universidad, pero por favor recomiéndele a sus compañeros que ya deberían estar todos presentes. Bien, voy a cerrar cámara y vamos a compartir pantalla para empezar la clase. Hoy vamos a empezar con el tema de desarenadores. En este grupo, por favor, alguien me verifica. No vimos al final de la clase anterior, me quedó faltando algo sobre algo más, algo adicional al tema que era galerías de infiltración. Voy a tratar de eso que en el otro grupo lo vi, muy rápidamente verlo. Ahorita que terminemos, espero terminar el tema un poquito antes, el tema de desarenadores. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Perdón. Sí, señor. Ok, bueno, entonces empecemos con la clase. Básicamente ahí hay un esquema de lo que es una bocatoma y un desarenador. Voy a cerrar esto para tener más espacio. Aquí lo veo mejor, aquí está un poquito mejor. Y este esquema, pues yo lo tengo aquí reproducido con dibujos ya hechos por mí mismo. Básicamente aquí lo que nos interesa es que aquí tenemos la fuente de agua, la bocatoma, de la cual ya hemos hablado. Yo diría que no lo suficiente, pero el tiempo no nos da para más. Y esa bocatoma, ya sabemos, y permite captar el agua y transportarla al acueducto. Lo que primero en general nos vamos a encontrar con una fuente como una quebrada, pues es el desarenador. Si nuestra fuente fuera un embalse, pues el desarenador no sería necesario, porque ¿qué más desarenador que ese embalse? Las partículas de arena se van a quedar en el embalse y no van a pasar al desarenador. No es necesario el desarenador. Parece que alguien está llegando. Hay 3 personas que están llegando, ustedes me perdonan. Ok, espero que ya estén admitidos. Entonces lo que vamos a ver hoy es el desarenador. Recordemos que la conducción bocatoma-desarenador es una cosa muy corta que no debe tener más de unos 50, en caso excepcional yo diría 100 metros. Debe hacerse cercana, pero no tan cercana que la misma quebrada haga peligrar la estabilidad de ese desarenador. Debemos alejarlo convenientemente. Y que esa aducción que se llama debe ser libre y fácil de limpiar. Aquí está representada con un canal destapado. A veces es necesario cubrir ese canal con unas placas removibles de concreto para que no le caiga nada extraño al agua. O podría ser una tubería a flujo libre también, con unas cajitas colocadas convenientemente para poder hacerle limpieza a este canal. Este canal tiende a taparse con las arenas que
salen de aquí de la cámara de derivación. Recordemos que en la cámara de derivación, una de las funciones de la cámara de derivación es remover gravas de algún tamaño que pasen por la rejilla. Acuérdense que a la rejilla decíamos que entre barra y barra del orden de 1 centímetro estaría muy bien. Y entonces aquí tenemos el desarenador. Voy a mostrarles a continuación esta vista de este desarenador. Este es el desarenador, uno de los desarenadores del acueducto de Ibagué. No conozco, no les puedo decir cuántas bocatomas tiene Ibagué ni nada, no conozco bien ese acueducto. La verdad, esta fotografía proviene de internet, de alguna parte la encontré y me pareció interesante y sé que es del acueducto de Ibagué. Este es el río Conveima. Lo que sí sé es que el río Conveima sirve como fuente al acueducto de Ibagué. El río Conveima, quiero decirlo, es un río bastante bravo, llamémoslo así. Hace muchos años, yo estaba joven, sucedió una tragedia en Ibagué y lo que sucedió fue que el río Conveima se desbordó y yo no me acuerdo cuántas víctimas fueron, pero para la época fue una tragedia muy sonada en la prensa del país, con lo cual se me quedó grabado y después de eso vino otra tragedia en el Tolima, que fue la de Armero. Claro, no guarda proporción con la de Armero, pero este río es bastante traicionero, llamémoslo así. Pues ustedes ven ahí que es violento ese río, y aquí ven ustedes una estructura de protección del desarenador. Lo que estábamos diciendo aquí, protejamos al desarenador, hagámoslo no tan cerquita al río. Pues aquí se hizo muy cerquita del río, no sé, la razón, quizás aquí ya hay ladera y no había otro sitio. Y aquí se construyeron entonces unos gaviones de protección. El gavión trabaja con el agua muchísimo mejor que un muro de concreto. Aquí no sería conveniente hacer un muro de concreto, sino un gavión. El gavión tiene ventajas con respecto al muro de concreto, porque primero amortigua el golpe del agua, ya que tiene espacios libres, aire, tiene entre piedra y piedra. El gavión es una malla rellena de piedra, y entonces el agua no lo puede golpear tan fuerte como golpearía un muro de concreto, que el muro de concreto no amortigua el golpe, sino que el impacto lo recibe sin ningún tipo de defensa, de amortiguación. La palabra tengo que repetirla porque no encuentro otra. Por un lado. Por otro lado, el gavión no se va a quebrar si la fundación o el piso de este gavión lo mueve el agua. El gavión se va ajustando, no falla. Entonces, debido a eso, pues no es recomendable aquí utilizar un muro de contención, que se lo llevaría muy rápidamente el agua. El gavión, no digo que no se lo pueda llevar, pero le queda mucho más difícil al agua llevarse al gavión. En el desarenador, lógicamente, el agua entrará. Aquí parece que la llegada del agua es por acá. Digo parece porque no conozco bien el sistema, pero perdón, debe ser por acá, porque aquí estas son unas válvulas que nos van a permitir. Esas válvulas actúan, aquí tengo un corte del desarenador, actúan sobre una compuerta que hay en el fondo, y de esa compuerta va a salir, aquí no está la tubería, va a salir una tubería que nos va a permitir purgar el desarenador, ya que el desarenador es una estructura que construimos para quitar las arenas. Si no quitamos esas arenas, aquí viene la conducción, pues esa conducción, que ya va a ser generalmente con tubería a presión, pues se nos taparía y no trabajaría convenientemente.
Entonces, esa es la función del desarenador. Retiramos las arenas o sea, el desarenador permite sedimentar las arenas. Las condiciones de flujo del agua en este tanque son tales que las arenas hasta de cierto pequeño tamaño, ya vamos a ver cómo relacionamos eso con el dimensionamiento del desarenador, la velocidad de sedimentación de las arenas que dependen de su diámetro, nos van a determinar qué área necesitamos de desarenador. Ya veremos ahorita, enseguida, más adelante, si queremos remover arenas más pequeñas, entre más pequeñas querramos eliminar las arenas, necesitaremos más área. Miren esta área que estoy señalando, más esta área. Esas áreas, como veremos más adelante, de acuerdo a la teoría de Hazen, son función del tamaño de la partícula que queremos remover. Entonces, ese es el oficio del desarenador. Las arenas se irán acumulando acá. Este es un desarenador al cual no se le puso esta pared para simplemente poder explicar cómo es ese tanque. Aquí el agua llega por este canal. Esto que ustedes están viendo aquí es lo que se llama un tabique difusor, que lo que busca es tratar de que hacer o forzar a que las líneas de flujo que van a ir en este sentido buscando los vertederos o el vertedero de salida. Aquí puse dos, pero consideren que hay uno solo. Y un vertedero que va a trabajar por los dos cantos, es decir, por este canto y por este canto. Con eso doblamos la longitud y de ese vertedero saldrá una tubería que pasará este muro, que es la que estamos viendo acá. Acá habrá un codo que baja, se horizontaliza un codo de 90 grados, toma la tubería vertical, se horizontaliza, ya digámoslo así, y sale a través de este muro. Total que el agua lo que está haciendo es entrar por acá y salir por acá después de que ha tenido este proceso de desarenación. Aquí, esto es de la clase de ayer, aquí dibujé unas líneas de flujo en color rojo y alguien me hizo una pregunta que la voy a contestar de una vez. Alguien me hizo una pregunta cuando diseñamos el desarenador, ya al final del curso dijimos que la longitud tenía que ser mucho más que el ancho. Hay una relación típica que se usa en los desarenadores, que es que se dice que la longitud se hace igual a 4 veces el ancho. Eso no es una norma exacta, podría hacerse de 5, pero ya de 3 empieza a ser muy baja. Y alguien me preguntó que por qué esa norma, que qué sentido tenía esa norma. Entonces, pues un poco la respuesta mía le dije, piense que el desarenador es este, y que el agua va a entrar por aquí donde está esta flechita, ¿sí? Y que va a salir aquí donde está esta flechita. Entonces yo le decía, piense que este es el desarenador. Esto se llama flujo en pistón, flujo en modo pistón. Y le dije, si eso no fuera así, sino que fuera así al contrario, el agua que llegaría aquí, la mayor parte del agua va a fluir muy cerquita de este eje, muy cerquita de ese eje que estoy poniendo. Y toda esta área sería área perdida o sería área muerta. Esto es lo que se conoce como cortocircuito en un tanque, porque casi toda el agua va a pasar de aquí a acá directo y toda esta área se va a perder, es decir, todo esto va a ser área muerta. Entonces, pues llevando las cosas a ese extremo del absurdo, que es lo que aquí estoy planteando, yo le decía, bueno, ¿qué gota de agua que entra por acá se le va a ocurrir decir, no, yo me voy por acá, voy a hacer este camino, vengo hasta acá, paseo hasta acá, y después de que yo he pasado, estoy pensando como la gota de agua, si la gota de agua pensara, yo ya pasé, yo ya conocí, ahora sí me voy a saber. Por supuesto que eso son formas de imaginarse una situación primero.
Profe, qué pena. Sí, Ahí donde están los orificios, o sea, esa estructura ahí, digamos, en dado caso, ahí, antes de entrar ahí a los orificios, o bueno, exactamente en esa pared, ahí no se acumularía arena. no, porque esto tiene una ventana aquí abajo, usted la ve, este es un tabique difusor y ese tabique va desde esta corona de muro hasta, no hasta el fondo, Ah, hasta, ya. hasta hacia O el sea, fondo. no. Si hay flujo, sí, lógicamente ahí se puede precipitar arena, pero esa pasa por debajo y se une con la que la velocidad del agua está llevando partículas de arena por acá y esas arenas van sedimentando con una Sí, claro. trayectoria. Ahí Entonces va disminuyendo la velocidad del agua. sí, aquí no se va a acumular arena, pero de todas maneras le agradezco su pregunta. Muy bien. Bueno, vamos a continuar la misma vista, pero aquí está en planta y aquí están las líneas de flujo que también las dibujé ayer en planta. ¿Sí? Se trata de que este tabique las uniformice. Él hace cierto mejoramiento de las líneas de flujo, pero no va a dejar esto así tan perfecto como lo estamos dibujando acá. Por supuesto, esto es ideal. Aquí le agregué a esta entrada pues una mejora en no llegar aquí con este canal recto, sino que un poco antes se puede abrir esto para que el flujo sea mejor y aquí colocarle un pequeño tabique, aquí otro pequeño tabique curvo y aquí un pequeño obstáculo, con lo cual el agua va a entrar por acá, por acá, por acá, es decir, ya el agua que viene por acá tratamos de dividirla, en este caso, en 4 vertientes, va a llegar una mejor distribución. Son mejoras que uno puede hacer en diseño hoy en día, pues, gracias a la ayuda de AutoCAD y cosas de esas, pues ya no se hacen las cosas, pues las cosas se pueden diseñar mejor. Esto constructivamente tampoco va a tener mucho problema. Si alguien dijera, no, es que para construir eso es muy complicado, no, ya eso no va a tener mucho problema. Puede que salga un poquito más costoso, pero va a trabajar mejor. Perdón. Aquí tengo un dibujo de un desarenador del libro del profesor. Ya es un libro muy antiguo, pero sigue siendo vigente. Como todos los libros pueden ser muy antiguos, pero algunas cosas dejan de ser vigentes, pero otras se conservan. Y pues este nos sirve aquí para explicar también un poco más. Inclusive la pregunta que alguien me acaba de hacer, este es el tabique y fíjese que ese tabique tiene una ventana por acá. Además hay una placa aquí que une el tabique con este muro y esa placa tiene unos orificios acá en el piso y el agua llega acá, el agua va a chocar con el tabique, parte va a pasar por la parte de encima y parte por la parte de abajo. Y como les decía, los orificios del tabique tienen esa función de tratar de uniformizar el flujo lo más posible. Miren, como si las líneas de flujo fueran estas, lógicamente aquí están saliendo del desarenador, pero yo las dejo ahí simplemente para que las miremos, las miremos como si fueran estas. ¿Sí? No me voy a poner a dibujar en más detalle, pero ya ahí lo hice fácil y de eso es lo que se trata. Este es el corte, este es planta, el desarenador. En este desarenador aquí hay un vertedero de excesos, que es en esta cajilla. Este corte es el AA, o sea, viene un corte por este eje. Entonces, esta pared que estamos viendo acá, pues es esta. El vertedero en el corte está a las espaldas del corte. No se ve ese vertedero, pero aquí en planta se ve. Lo que va a controlar el nivel del agua en el desarenador es este vertedero de salida, que en el caso que yo les puse como ejemplo antes, pues era doble y cogía el agua por las dos partes. Aquí lo coge por un solo canto. Ese vertedero es este, que es este aquí en el corte. El agua va a llegar acá, pasa por encima de ese vertedero, cae a este canal de recolección y de ahí va a pasar a la tubería ya de la conducción. Aquí en este diseño se le coloca una cajilla aquí con una válvula para poder
cerrar en cualquier caso esa válvula. Yo no la veo tan necesaria, pero bueno, ahí está en ese diseño, tampoco es que sobre. Entonces, no sé si me están entendiendo. Y aquí vemos algo que es un tabique, que es este que está aquí. Todos estos muros así. Ese también puede tener unos 5 centímetros de espesor. Esta plaquita puede tener. A ver, me está diciendo que mi conexión de internet es inestable. No sé si ustedes me están oyendo bien. Sí, Bro, profe. se escucha bien. Ok, bueno. Entonces es falsa alarma. Y este tabique estábamos diciendo que fíjense la altura que tiene, es una trampa de sólidos flotantes. Como ustedes vieron acá, pues acá le pueden caer hojas y ramas y no sé qué otras cosas. Hasta un burro se nos cayó una vez en un desarenador, pues lógicamente el pobre burro, qué culpa iba a tener. Pero todas esas cosas pueden suceder. En todo caso, aquí hojas y ramas, pues van a ir flotando, y si no se coloca este tabique, pues van a pasar por aquí, se van a meter a la tubería y nos van a causar problemas en la tubería. Y otra cosita vale la pena destacar de acá. Ah, mire, aquí hay un corte CC, que es este que se hace acá, no se alcanza a ver muy bien, corte CC, que se hace de aquí hacia allá. Entonces vamos a ver la entrada al desarenador por acá. Voy a ampliarlo un poquitico. Aquí se ve el vertedero, que es este vertedero. Entonces aquí llega el agua. Laura Bastilla, bienvenida. Aquí llega el agua. Y lógicamente aquí se puede acumular arena. La pregunta que me hizo alguien, aquí sí se puede acumular arena, pero entonces aquí se deja un tapón para hacerle mantenimiento. Cuando se acumule algo de arena, pues destapamos ese tapón, se permite que el agua pase por debajo y entre al desarenador. Yo diría aquí también que este vertedero podría sobrar. No estoy dándomelas aquí de que yo sé más que el ingeniero que diseñó. No, simplemente el control de este nivel de agua, yo les preguntaría a ustedes qué es lo que fija. Bueno, pongámoslo un poquitico más alto, ya que tengo esa línea ahí. Ah, el diablo, perdón. ¿Qué pasó aquí? Que no. Aquí. Con esta línea, que es más larga de lo que se necesita, no estoy tratando, la estoy poniendo a nivel del agua. ¿Qué es lo que fija? Y es una pregunta que les quiero hacer a ustedes, a ver si alguien me la contesta ahí de rapidez. ¿Qué es lo que fija ese nivel del agua? Dentro de este desarenador, ¿qué es lo que me fija? Para que me la conteste alguien ahí, el que quiera o el que crea que está bien o crea que otra cosa, no sé. Es, profe, lo que fija ahí el nivel del agua sería como el caudal que sale. No, mentira, no. ¿Este vertedero qué tipo de vertedero es? Es un vertedero rectangular, me refiero a este. Es un vertedero rectangular que trabaja frontalmente. Entonces, ya vimos la fórmula de Francis, ustedes la trabajaron, ya vimos esa fórmula y sabemos que lo que va a fijar esta altura del agua es este vertedero. ¿Cierto? Acuérdense, Q igual a KLH a la 3 medios, una relación entre el caudal que está fluyendo por acá, la longitud del vertedero y la altura del agua sobre el vertedero. Aquí suponga que sea 2 centímetros o 1 centímetro. Entonces, esa altura la fija el caudal y el vertedero. Si llega más caudal, pues va a subir un poquito. Y si sube un poquito, pues aquí está el vertedero de excesos. Y al subir un poquito,
Por ejemplo, si nosotros tenemos esta conducción para 50 litros por segundo y están llegando 60 litros al desarenador, los 10 litros por segundo que sobran esperamos que deben irse por ahí. Entonces yo colocaría este vertedero de excesos, calculo esta altura, y de esa altura 1 o 2 milímetros para arriba, yo diría, no más, colocaría, y eso no es fácil calcularlo, porque esta altura aquí es exacta, yo diría que no va a variar 1 milímetro entre este punto y este punto, no va a variar quizás un poco por el efecto del tabique difusor, que va a causar una mínima pérdida, podría calcularse esa pérdida. Entonces esta altura más la mínima pérdida que pueda causar el tabique difusor debería ser la altura de este vertedero. Y ese vertedero pues debe activarse en el momento en que ya están pasando, por ejemplo, que están llegando al desarenador, por ejemplo, no 50 sino 55 litros. Acuérdense que la bocatoma también colocábamos controles, pero siempre, es más, recomendamos que al desarenador le pueda llegar el caudal de diseño, que es el caudal máximo diario, que ya sabemos cómo lo calculamos, más yo diría que un 5 a 10%, para que no se nos vaya a quedar corto tampoco. Y entonces si nos llega un 5 a 10%, pues eso debe salir por este vertedero de excesos. Yo corregiría también este diseño haciendo este vertedero de excesos bastante más largo, porque así tan cortico es muy poco sensible a botar un buen caudal de excesos. Entonces yo lo haría un poquito más largo, no estoy bien. Pero la función de ese vertedero de excesos es esa justamente. Y fíjense que cae acá en una cajita que es esta. Aquí la vemos. Y aquí va a esta tubería y esa tubería va a unirse con la tubería que nos va a permitir desaguar el desarenador cuando lo limpiemos. Se une, no hay válvula, esa está trabajando, esta salida está trabajando permanentemente, 24 horas del día, 365 días del año, pero esta no, porque esta tiene una válvula. Esta solo se va a activar, hay diferentes formas, esta puede ser, aquí está con válvula. Otra forma puede ser una compuerta que colocamos en el fondo del desarenador y la tubería vendría por debajo del desarenador, sería otra forma, pero aquí, bueno, lo hicieron, perdón, lo hicieron mediante válvula, esa mariposita que ustedes ven ahí, esa mariposita es la convención de válvula. O sea, esto está trabajando permanentemente, esta está trabajando permanentemente como debe ser, pero esta solo va a trabajar cuando abramos y las arenas entonces se van a purgar, por lo general van a volver al río. Profe, qué pena. Eso hoy, sí. Podemos calcular la velocidad con la que se van a sedimentar las arenas. Sí, pues, ya vamos para allá. ¿Cada cuánto tiempo habría que hacerle mantenimiento al río? No, al eso sí, no. ¿Qué cantidad de arenas trae el río? Sí, es decir, ¿Usted lo sabe? Para saber cada cuánto habría que hacerle la limpieza al desarenador. No, eso no lo hace, perdóneme la respuesta, no lo hace ni Mandrake. Porque si no está lloviendo, usted puede tener que purgar el desarenador cada mes, de pronto. Pero si está lloviendo, de pronto, ni purgándolo todos los días le va a funcionar bien. Entonces, ¿qué cantidad de arenas trae el agua? Bueno, sería un estudio, es muy aleatorio, ¿cierto? Eso es muy aleatorio.
Entonces, lógicamente se podría llevar un récord. Eso sí, estadísticamente se podría llevar un récord de varios años, cada cuánto y de acuerdo a las épocas, y se podrían sacar conclusiones, pero no en una forma, porque esto no es determinístico, esto es lo que se llama estocástico. Acuérdense que lo estocástico es lo que depende de muchas variables, entonces se hace un estudio estadístico. Determinístico es fuerza igual masa por aceleración, por ejemplo. Eso es determinístico. Estadístico es lo que depende de tantas variables que no se puede determinar como un valor concreto, como lo dices tú, cuál sería el tiempo. Pero un récord sí se podía llevar estadístico, pero esto se hace por observación, de acuerdo a lo que al nivel de arenas acá, pues el operador procede a hacerle la limpieza. Es simplemente observación, ¿no? Eso son cosas de operación y mantenimiento. De todas maneras, gracias por la pregunta. Bienvenidas todas las preguntas. Bien, vamos a continuar. Creo que aquí ya estamos. Mire, esta vista, para de todas maneras mencionar la corte BB, ese corte BB, aquí está difícil de, a ver si agrando un poquitín. Pero ese corte BB que no figura muy claro, la verdad no lo veo claro, ese corte BB. Está en la mitad del tanque del desarenador. Aquí está, en la mitad del tanque ya, correcto. Sí, es que yo estaba pensando que lo que nos estaba mostrando, gracias, pensaba que lo que nos estaba mostrando era esto, no, lo que ese corte BB nos está mostrando, que será, siendo ese corte allá, nos está mostrando esta, que es la válvula y la salida, el desagüe, y este es el tabique, la pantalla que nos va a permitir capturar esa pantalla es la que está acá, es esta la pantalla que está mostrando ese corte BB ahí, es esta la pantalla que está mostrando, y esta línea pues no es otra cosa que, fíjense que esto tiene una pendiente. A los desarenadores hay que dejarles una pendiente para que en el momento de purgar todas estas arenas pues rueden hacia este punto y sea posible sacarla. Entonces esa línea que estamos viendo allá, que es esta, pues es ese quiebre entre estas dos superficies, es esta línea que aquí aparece como un punto. Bueno, creo que ya queda claro un desarenador, cómo es. Y entonces, bueno, aquí hay algo que me gusta mencionar: vertedero de salida de posición variable, ¿cierto? ¿Qué es eso de ese vertedero de posición variable y eso qué utilidad o para qué sirve? Les voy a contar algo. Y es que este vertedero, pues que es el muro, el cual tiene un remate, ese muro tiene un remate, aquí se lo voy a mostrar, miren cómo es ese remate de ese muro, tiene como un chaflán acá, y aquí una zona horizontal. Así se hacen esos vertederos, es decir, si el muro tiene, digan ustedes, 20 centímetros, que es el muro del tanque, pues se le dejan 5 acá y de los otros 15 se le saca el chaflán a 45 grados y ese es el vertedero. Nivelar esos vertederos para que trabajen bien y toda el agua se uniformice a través del vertedero es una obra bien compleja y se necesitan maestros, porque esto ya es del maestro. El ingeniero debe estar encima, por supuesto, y de pronto verificar que se haga lo mejor posible. Y se construyó, digamos, ya se dejó y resultó que aquí a este lado quedó 1 milímetro un poco más bajo que acá. El agua detecta ese milímetro y se va a cargar a irse para allá. Y entonces buena parte del agua va a pasar hacia acá y por acá vamos a vernos escasos de agua. Es decir, entonces ese cuento que nos habíamos inventado de tener líneas de flujo, y voy a pasar esa para allá, líneas de flujo
paralelas. Aquí también, ahí las estoy tratando de dibujar para que ustedes me entiendan la idea, que esas sean las líneas de flujo. De pronto se van a recargar esas hacia arriba. Porque eso quedó 1 milímetro o medio milímetro más bajo por acá, y por acá el flujo va a ser menos. Se trata de que el flujo sea lo más uniforme posible. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo construyo el vertedero, no va a ser ya este es este borde, yo construyo este borde y a ese borde le pongo un vertedero, por ejemplo, como este puede ser. Se usaba mucho el bronce, ahora se usa mucho el acrílico, el bronce, porque el bronce no se corroe, pero en esa época que usábamos, porque en estas cosas se conocía, el bronce se sigue usando muchísimo en muchas cosas. Bueno, se conocía el acrílico, hoy en día conocemos el acrílico. Esto le puede poner entonces un vertedero de una lámina de acrílico, fíjense que va atornillada acá. Aquí ya hay varios, se atornillan a ese muro y se pueden ajustar muy bien. Ya con el nivel del agua se puede llenar el tanque y con ese nivel del agua se puede dejar casi que perfecto, porque esto lo puedo ajustar yo. Puedo soltar esto, estos son unos pernos que entran a este muro, me dejan una rosca por fuera, a esa rosca le puedo poner una mariposa y entonces esto me da mucho más precisión. Este tipo de construcción me puede dar mucho más sensibilidad que este tipo de construcción. Es básicamente lo que quería decir. Bueno, ahora vamos a ver cómo hago yo y es el remate de esta charla. No es que vamos a acabar ya, por favor, no se trata de eso. Sino que lo que quiero decir es, ahorita, cómo vamos nosotros a calcular o a dimensionar el desarenador. ¿De qué depende el tamaño del desarenador? Entonces, para no hacer una pregunta a ustedes, les voy a decir, o vamos a hablar de eso. Si yo tengo un acueducto, preguntas obvias que se caen de su propio peso. Si yo tengo un acueducto, dos acueductos, uno de 50 litros y el otro de 500 litros por segundo, estoy hablando de litros por segundo, que usamos mucho eso. Litros por segundo es una medida de caudal o una unidad de caudal muy utilizada, ya sabemos, en acueductos. Entonces tengo un acueducto de 50 litros, creo que dije, y otro de 500 litros. Entonces, si a cualquier persona se le dice cuál de los dos va a tener un desarenador más grande, hombre, pues claro, el de 500 litros tiene que tener un desarenador más grande. Entonces, en primer lugar, el tamaño de un desarenador va a depender del caudal. Segunda pregunta. Si yo quiero retirar gravilla en ese desarenador o arena gruesa en ese desarenador, fíjense, aquí tengo arena gruesa y me da el diámetro típico. O si yo quiero, o en un desarenador quiero retirar solo arena gruesa con este diámetro, pero en otro desarenador quiero retirar esta arena muy fina. Es decir, el otro desarenador, el desarenador B, distinto del de A, lo voy a calcular para que me retire la arena fina. Ambos con el mismo caudal. ¿Cuál de los dos desarenadores deberá ser más grande? Pues lógicamente el que va a retirar arenas más finas debe ser más grande. Debe tener, llamémoslo así, lo que se denomina un período de retención. ¿Qué es el período de retención? El período de retención, si yo tengo el volumen del desarenador, volumen, lo divido entre el caudal,
Entonces el volumen son metros cúbicos y el caudal, digamos, metros cúbicos por segundo. Volumen dividido entre caudal. El volumen se elimina y solo me queda segundos en el numerador. Es el tiempo que demora una gota desde el momento en que entra hasta el momento que sale del desarenador. Eso se llama tiempo de retención, que es volumen, repito, sobre caudal. Podría decirse también que es el tiempo que se demoraría en llenar el desarenador si estuviera vacío y estuviera recibiendo ese caudal. Eso sería otra definición. Ese es el tiempo de retención, que es un parámetro importante también. Entonces, en el caso de la arena fina, el agua la tendríamos que demorar más en ese desarenador para que tenga tiempo de soltar esa arena fina. Entonces ya tenemos dos variables fundamentales. Intuitivamente llegamos a esas dos variables, intuitivamente. Dos variables de las cuales depende el tamaño del desarenador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a calcular, podemos calcular por la ley de Stokes, que es esta, sí, esta es la ley de Stokes. Esa ley de Stokes nos dice que se refiere a la sedimentación o a la velocidad de sedimentación de partículas en un líquido, en este caso el líquido pues es agua, y dice que la velocidad de sedimentación de una partícula es función del diámetro de la partícula al cuadrado. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuál es el diámetro de la arena? Bueno, si nosotros hacemos un tamizado, pues entonces el diámetro lo sacamos de acuerdo a los dos tamices en los cuales quedó esa arena, ese será el diámetro. No es que las arenas sean esféricas, en la ingeniería pues hay que simplificar las cosas. Entonces ese sería el diámetro, y cuando está hablando, cuando esta tabla que estábamos mostrando aquí, esta tabla que nos mostraba el tamaño de las arenas, se refería era a eso básicamente. Entonces la velocidad de sedimentación será proporcional al cuadrado, según Stokes, diámetro al cuadrado de la partícula, será proporcional a la diferencia del peso específico del sólido menos el peso específico del agua. El peso específico del sólido puede ser 2.5, 2.6, puede estar por acá. Aquí tenemos, estos son pesos específicos, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, por acá en este punto estaría S sub S menos S, perdón, S sub S es 2.6 menos 1, esto me daría 1.6. Entonces esa velocidad sería proporcional a esa diferencia de pesos específicos, adimensional, porque ese es relación de gamma sobre gamma, en este caso gamma del sólido sobre gamma del agua, y en este caso gamma del agua sobre gamma del agua, que es 1. Esto es adimensional, y esta es la aceleración de la gravedad. En este caso vamos a trabajar esto en centímetros sobre segundo al cuadrado, o sea que el diámetro lo debemos dar en centímetros, y el nu es la viscosidad cinemática, que va a estar dada en centímetros cuadrados sobre segundo. Si hacemos el análisis dimensional, pues esta velocidad nos va a dar en centímetros por segundo. Entonces nos interesa esta velocidad de sedimentación. Aquí hay algunos valores para pesos específicos, por ejemplo de 3 sería el más cercano, y aquí el diámetro de la partícula, por ejemplo, está de 0,5 milímetros, tendría una velocidad de 273, en este caso la está dando en milímetros por segundo. Bueno, esos valores ahorita pues. Qué pena, abajo 18, ¿por qué? Por nu, esa es la letra nu, NU, viscosidad cinemática del agua. No es mu, viscosidad del agua, sino nu, NU, esa es la nu. Profe, qué pena, ¿qué significa ese d al cuadrado? ¿Ese qué? El d al cuadrado, profe. ¿Yo qué dije, muchachos? Yo que dije que era ese diámetro de la partícula. Diámetro de la partícula, para quien la niña que me hizo atentamente la pregunta, es diámetro.
¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retirar? Tenemos que definir nosotros qué vamos a retirar. Lógicamente yo no voy a decir, voy a retirar gravilla gruesa. No, esa se quedó allá en la cámara, esa debe estar allá en la cámara de derivación. Entre otras cosas, fíjense que después de la arena muy fina, que tiene 0,1 entre 0,1 y 0,05 milímetros, vienen otros sólidos que lleva el agua, limo fino, y más fino y más pequeño que el limo vienen las arcillas. Acordémonos que las arcillas ya empiezan a entrar dentro del tamaño de los micrones. Por aquí, por ejemplo, una arcilla fina tiene 10 a la menos 1, 2, 3, 10 a la menos 5 milímetros. Creo que es ahí 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 1, 2, 3, 4, 10 a la menos 4 milímetros. Y un micrón es 10 a la menos 4 milímetros es 10 a la menos 7 metros. Un micrón es 10 a la menos 6, o sea que ya esa arcilla fina puede ser más pequeña de un micrón. Y esas partículas ya tienen unas propiedades específicas, y esa propiedad específica, que quiero entrar un poquitico, muy superficialmente, pero entrar un poquitico, se puede decir que esas arcillas se cargan, tienen una carga eléctrica, en el agua se cargan negativamente. ¿Por qué? No les sé decir, no les sé decir por qué, pero siempre están cargadas negativamente. Entonces, dos partículas de arcilla no se pueden pegar en la solución acuosa, no se pueden chocar una con la otra, porque se repelen. Si la una tuviera carga positiva y la otra carga negativa, pues se pegarían porque se atraen. Pero en este caso se repelen. Y esas arcillas, tanto como los como los limos, que son coloidales también, nos causan turbiedad en el agua. Entonces, si yo retiro aquí hasta la arena muy fina, todo esto se va a seguir transportando por la conducción y eso se va a retirar en la planta de tratamiento. Y en la planta de tratamiento, acuérdense que agregamos alumbre, lo habíamos dicho en algún momento, y ese alumbre lo agregamos porque el alumbre es sulfato de aluminio, es una sal, y esa sal al disolverse en el agua produce aluminio trivalente con valencia 3 y sulfato, que no nos interesa ahorita, pero la valencia es 2. Pero lo que nos interesa es que esa valencia 3 produce un gran poder de neutralización de los coloides. Esos coloides de carga negativa se neutralizan con el alumbre y quedan sin carga. Y al quedar sin carga pueden unirse unos con otros y formar lo que se llama el FLOC, F-L-O-C. No P como algunos después escriben en los exámenes, FLOC, no, FLOC, con C al final, que es una palabra inglesa que si uno busca en el diccionario, la primera acepción que encuentra uno es tribu. O sea, un FLOC, pues no vamos a decir que es una tribu de partículas de arcilla, pero sí un conjunto una reunión de partículas de arcilla que van a formar entonces ese FLOC, y ese FLOC, por ya tener mayor tamaño, va a tener más peso y puede sedimentar. Y eso es lo que se hace en una planta de tratamiento de potabilización de agua. Primero, mezcla rápida. En la mezcla rápida se le agrega el alumbre, una operación, que es como una licuadora. Llega el agua, le damos alta turbulencia, ahí le agregamos el alumbre, eso es muy rápido. Después viene la floculación,
que es revolver el agua lentamente con unas paletas o hacerlo hidráulicamente para que las partículas que ya están desestabilizadas choquen unas con otras. Al revolver el agua lentamente, promovemos el choque entre esas partículas y forman el floc. Y entonces tenemos la estructura de floculación en la planta de tratamiento. Y después de eso vamos a un sedimentador, que es como un desarenador parecidísimo, muy similar al desarenador, pero ya aquí, perdón, ya aquí para remover no arenas, sino coloides floculados. Y después vamos a filtración, pasa a filtración para los que no se han quedado en el desarenador se queden en el filtro. Con lo cual ya tenemos un agua básicamente potable, habría que hacerle simplemente la desinfección adicional y ya sale para el consumo. Entonces, un poco me desvié algo del tema, aquí lo que vamos a retirar es hasta acá. Y nos vamos a basar o Hazen, la teoría de Hazen, que es la que vamos a plantear acá, muy sencilla, para poder nosotros llegar a una conclusión o a un parámetro que nos permita calcular el tamaño del desarenador. Pues tenemos que hacer algunas abstracciones para poder plantear una teoría que nos permita hacer un compromiso entre lo que trae, lo que queremos retirar del agua, en este caso arenas hasta de cierto tamaño, el caudal y el tamaño del desarenador. Alguna formulación que asocie esas tres variables: caudal, velocidad de sedimentación de las partículas y área o volumen del desarenador, que vamos a llegar a la conclusión de que no es el volumen sino el área de esta superficie. Y aquí se la puse ayer en la clase a los estudiantes, esto no venía acá. El desarenador aquí le estoy viendo en corte, esto para plantear la teoría de Hazen, y aquí lo estoy viendo el mismo en planta, ¿cierto? Y entonces yo voy a llegar a la conclusión no de cuál es el volumen del desarenador, sino de cuál es esta área, más o menos. Aquí viene el tabique difusor, voy a alargarla un poquito, y un poquito 50 centímetros del tabique difusor, y aquí 50 centímetros del vertedero aproximadamente. Es decir, esa es una apreciación. Algunos otros dirían, no, yo esa área la tomo aquí pegadita, de acá, la voy a tomar de acá, pegada hasta acá, y aquí pegada hasta el vertedero, que sería esto. Y ahí le da uno un menor margen de seguridad, pero no hay una regla para eso. Dejémoslo así. A lo que vamos a llegar es cuánto es esta área. Parece curioso, también la primera vez que yo también aprendí eso me pareció raro, pero vamos a ver cómo es la cosa. Entonces este corte que aquí tenemos, ya sabemos que este es el tabique difusor, ya sabemos que este es el vertedero, etcétera, etcétera. Esta es una forma de sacar, como lo decíamos, un poco distinta, no por válvula, sino por una compuerta de fondo que está manejada desde aquí. Aquí se pararía un operador, daría vueltas a esta rueda de manejo, esa rueda de manejo lo transmite a un eje, esto levanta esta compuerta y permite la salida del agua. Es otra forma de purgar ese desarenador. Vamos a dividir entonces ese desarenador en unas zonas. La principal es la zona de sedimentación, que es esta zona azul que ustedes ven acá y que ustedes ven aquí el nivel del agua. Aquí llega hasta cierto punto, aquí llega hasta cierto límite y aquí llega hasta cierto límite. Esta diferencia aquí son los 50 centímetros que yo le pondría, o 1 metro, y esta diferencia aquí puede ser también 50 centímetros, 1 metro. Estas diferencias o esas longitudes
arbitrarias, lógicamente más de 1 metro sería una exageración, y no ponerle nada también sería una exageración por otro lado. Yo diría que entre 50 y 1 metro está bien. Es lo que se busca es que aquí saldrían los pequeños caudales por los orificios. Vale, ustedes que esto tenga 4 pulgadas cada orificio de esos, que entre otras cosas se construye, se le meten las tuberías PVC y se funde el tabique, puede ser vertical in situ o afuera, y se monta y quedan con los orificios de 4 pulgadas, por ejemplo. Y entonces aquí viene ya el flujo uniformizado, ahí están las flechas representadas, eso es idealizado por supuesto, y aquí bien empiezan a curvarse esas líneas de flujo buscando el vertedero. Entonces esta se llamaría zona de entrada, todo esto sería la zona de entrada, esta sería la zona de salida, esta sería la zona de depósito de lodos o de arenas, que aquí este desarenador puede tener 1,80 metros desde acá hasta acá en la parte más profunda, para que nos vamos haciendo una idea. Supuestamente la profundidad no tiene nada que ver, pero pues lógicamente ya se toma por razones prácticas. Y esta que está aquí en azul es lo que se llama la zona de sedimentación, que es en realidad lo que va a ser objeto del análisis en la teoría de Hasse. En primer lugar, la teoría de Hasse o Hasse, quien plantea esa sencilla teoría, muy sencilla teoría, nos dice que vamos a tener que suponer que las arenas llegan acá distribuidas igual, uniformemente a lo largo de toda esta altura. Es decir, que si yo tomo una muestra de agua acá y una muestra de agua acá dentro de esta zona, voy a encontrar la misma proporción de arenas de diferente tamaño y la misma concentración de arenas. Eso es teoría. Si uno lo va a hacer, seguro que no le da así. Pero bueno, aceptémosla en razón de que es una teoría y que nos va a servir. Esa es la primera parte de esa teoría, que en realidad ahorita no nos va a importar, porque nosotros no vamos a llegar al tema de eficiencia del desarenador. Eso lo dejaríamos para otro curso. Ahorita solamente vamos a llegar a cuáles deben ser las dimensiones del desarenador. Entonces, si sacamos esta zona, aislamos esta zona y decimos que es esta, entonces el planteamiento es muy sencillo. Hassen dice que las partículas, y eso sí es muy lógico, las partículas van sometidas a 2 velocidades y van a seguir, cada partícula va a seguir esta trayectoria rectilínea. Esta será de una partícula que entró por acá y que va a ser impulsada por una velocidad horizontal, que es la velocidad del agua, y que va a tener una velocidad de sedimentación que va a ser esa que nosotros calculamos con esa formulita que planteamos, que aquí aparece, que es esta. O sea, la que dice la ley de Stokes. Esa velocidad de sedimentación, entonces nosotros la podemos calcular, y esta velocidad es la velocidad del agua, que al estar la partícula en equilibrio con el agua en ese sentido horizontal, pues debe ser la misma del agua. Entonces yo calculo el caudal, lo divido por el área que tiene el desarenador en sección transversal, y ahí puedo tener no el desarenador, sino esta zona. Y ahí tengo la velocidad del agua. Entonces Hassen dice lo siguiente: esta partícula entró por acá y siguió esta trayectoria, y aquí ya va a entrar a curvarse esta línea y buscar el vertedero que estará por acá. Entonces Hassen dice, esa partícula ya no se sedimenta. Mientras que esta misma
partícula, o no esta misma, otra partícula más pequeña que entró por acá, perdón, más pequeña no, más grande que esta. Si es más grande, pues como el diámetro es mayor, pues la velocidad de sedimentación es mayor, la velocidad esta sigue siendo la misma, pues va a dar esta dirección compuesto por esos dos vectores v sub 0 y v sub s, que aquí no está dibujado, y entonces nos va a dar esta trayectoria. Y esta partícula, dice Hansen, si alcanza el límite de la zona de sedimentación por debajo, ya la consideramos retirada. Pues eso sí tiene mucho, ambas cosas tienen mucho de razonable. Y esa es la teoría. Entonces dice, mire, esta partícula que sigue justamente la diagonal es lo que vamos a denominar nosotros, y que alcanzó en el último momento, alcanzó el fondo de esa zona de sedimentación. Esa partícula sedimenta y la vamos a llamar partícula crítica, que va a tener una velocidad de sedimentación crítica, porque es aquella partícula la más pequeña que va a retirar ese desarenador en un 100%. Y entonces, ¿qué es lo que hace Hansen? Hansen hace algo muy sencillo. Dice, mire, vamos a hacer una semejanza de triángulo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Vamos a hacer una semejanza de triángulos entre este triángulo y este triángulo, o este triángulo que es el mismo, ¿sí? Repito, la semejanza de triángulos es entre este triángulo y este triángulo. Entonces Hansen dice, entonces yo puedo decir que B sub SC es AH, triángulos semejantes, como B sub 0 es ¿a qué, señores? Pregunto. AL. AL, correcto. No hay ninguna pelea por eso. Y entonces de ahí sale lo siguiente. A ver en dónde lo cogemos eso. B sub SC, ¿dónde está? Aquí está. B sub SC. Aquí tal vez no está en la misma forma. No está en la misma forma como hiciera yo para no ponerme a escribir. B sub SC es AH, aquí está B sub SC es AH, aquí de acá, B sub SC es AH. ¿Cómo? Aquí está. B sub S, si yo este H lo paso acá, B sub SC es AH, ¿cómo B sub 0 es AL? O sea que puedo tener esto, ¿cierto? Eso me va a llevar a mí, es que no quiero cambiar de pantalla, pero entonces, a ver, tengo que pedirles a ustedes el favor de que escriban lo que les voy a decir, para no ponerme aquí a bregar con esto. Voy a decir, escriban por favor, B sub. Me queda más sencillo así. Me queda más, voy a agrandarlo un poquitín. Si ustedes me permiten, voy a agrandarlo un poquitín. B sub SC. Lo voy a correr para acá. Esa H, escriban, por favor. Como B sub 0 es AL. Ya tenemos esa primera ecuación. Ahora pasemos el H de la parte izquierda de esa ecuación, pasémosla a multiplicar a la segunda parte y entonces me va a quedar B sub SC es igual a B sub 0 por H dividido entre L.
¿Estamos de acuerdo? Y ahora multipliquemos, entonces la ecuación que tengo, la última es, para no ponerme a mirar esas que no me gustan así, la última ecuación es la siguiente, B sub SC es igual a B sub 0 por H dividido entre L. Ahora, multipliquemos esos dos términos de la ecuación, espero que estén escribiendo. B sub SC, multipliquémoslo por B. En este caso ahí se denomina B minúscula. ¿Y qué es B minúscula? B minúscula es el ancho del desarenador, es esto. Es esto, es decir, es la dimensión perpendicular a este punto, que es el ancho del desarenador. Entonces, repito, voy a multiplicar los dos términos de esa última ecuación, que ustedes la deben tener ahí escrita. Entonces digo, B sub SC por B es igual a la parte derecha de la ecuación, que es B sub 0 por H por B dividido entre L. Finalmente voy a tener que B sub, bueno, pero paremos ahí. En esa última ecuación que yo tengo, en la parte derecha, B sub 0 por H y por L, que ¿a qué corresponde? Perdón, B sub 0 por H y por B, ¿a qué corresponde esa expresión? B sub 0 por H y por B. Por favor, respóndanme esa preguntita. No espero. Profe, ¿puede repetir, por favor? Ese sería área por velocidad, o sea, caudal. Sí, correcto, caudal. Sí. Entonces coloquen caudal ahí. Quiten eso y pongan caudal. ¿Cierto? Eso es caudal. Tengo en el numerador B sub 0 por H y por B. Eso no es otra cosa que el caudal. Y ese B que me quedó en la mano izquierda lo voy a bajar, lo voy a pasar a la parte derecha y eso me va a quedar entonces en esa ecuación. La ecuación finalmente me queda B sub SC es igual al caudal dividido entre L por B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. ¿Ese L por B qué es? L por B ¿qué es? Velocidad de simulación. Repito la pregunta porque no me la pillaron bien. ¿Qué es? O quien la contestó, pues lo contestó incorrecto, seguramente no la pilló bien. ¿Qué es L por B? Sería L es esto. las dimensiones del desarenador. ¿En qué parte? En la parte de abajo del fondo, ¿cierto? Del fondo o de la superficie. Ah, Esto es L y esto es B. Esto es entonces, se lo quito de ahí, el área superficial. Conclusión, miren lo mágico, esa fórmula de Hassen, no de Hassen-Williams, sino de Hassen. Hassen en realidad lo que nos dice es que la velocidad de sedimentación crítica para un desarenado, en función de un proceso de sedimentación, es igual al caudal que yo quiero tratar dividido entre el área superficial de ese tanque. Esta. Una expresión muy sencilla y sale de esa fórmula de ese planteamiento de Hassen. Es esta. La velocidad de sedimentación crítica, que es la de esta última arenita que yo quiero desarenar, no es otra cosa que el caudal dividido entre el área superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para yo, partiendo de esta expresión, calcular las dimensiones del desarenador? Pues muy sencillo. Voy a definir qué partículas voy a remover. Y entonces voy a decir, por ejemplo, voy a remover esta arena muy fina y en este caso voy a tomar este valor, por ejemplo, 0.05 milímetros. ¿Correcto? Tengo ya eso definido.
Y entonces, ¿qué más? ¿De ahí para dónde salgo? De ahí salgo con la fórmula de la ley de Stokes. Yo ya definí este diámetro que es 0.05 milímetros, calculo el B sub S, que en ese caso va a ser el B sub S crítico. Entonces ya tengo el B sub S crítico, porque yo definí las arenas que voy a retirar. Tengo esto lo tengo el caudal, despejo el área. Ese es el procedimiento de diseñar un desarenador. Defino hasta qué tamaño de arena voy a retirar. Calculo con ese tamaño de arenas y la ley de Stokes. Es el procedimiento que lo estoy diciendo paso a paso. Con ese tamaño, diámetro de la arena que yo definí que voy a retirar y la ley de Stokes, calculo el B sub SC. Como el caudal lo tengo porque es el caudal máximo diario que lo he sacado de la población y el consumo per cápita y esas cosas que nosotros ya vimos, pues despejo de ahí el área superficial. Y esas son las dimensiones del desarenador. Por aquí tengo un ejemplito. Bueno, tengo que multiplicar por un factor esta área superficial. La vamos a multiplicar por un factor de seguridad porque esto es teoría. Y la teoría difiere de la práctica y entonces por eso lo vamos a hacer más grande porque, por ejemplo, aquí va a haber primero que la teoría no es totalmente cierta, primero. Segundo, que va a haber unos movimientos del agua que son, por ejemplo, corrientes de viento. El viento le pega aquí a la superficie, mueve el agua. Hay corrientes de densidad. Cuando el agua tiene más arena, pues es más densa y entonces va a haber flujo vertical. Y hay corrientes de temperatura, porque la temperatura del agua no es la misma en todas partes. También se convierte en una corriente de densidad. Entonces, todas esas cosas hacen que esto no trabaje como dice Hazen, que es tan bonito todo. No, las cosas en la realidad no son tan perfectas. Entonces a esa área que nosotros calculamos le vamos a dar un factor de seguridad y esa la vamos a dejar como área de diseño. Ahí tengo un ejemplo, lo vamos a hacer, o lo vamos a mirar, no lo vamos a hacer, lo vamos a mirar. Entonces, aquí está el desarrollo del ejemplo. Este es tomado de una hoja de Excel, pero aquí ya esto está como figura, no está como hoja de Excel. Si yo le pico no me va a botar a Excel. Pero aquí lo podemos ver. Mire, tomé S sub S 2.6, que es un valor típico. Delta de densidad, que es esto menos esto, es 1.6. El G es 981, pues eso todos ustedes lo saben. Y el diámetro de la partícula en centímetros, aquí está en centímetros. ¿Por qué la doy en centímetros? Porque mire, la viscosidad aquí la estoy dando en centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, y este lo estoy dando en centímetros sobre segundo al cuadrado, o sea que tengo que tener el diámetro en centímetros. Que es el valor que dimos, pero aquí expresado en centímetros. Entonces, vamos a esa tablita nuevamente, 0.05 milímetros, pues le agregamos un 0 y entonces ya me queda en centímetros. Profe, que espera, una pregunta, o sea, a ver, sí, perdón, más durito porque no te estoy oyendo. Sí, profe, qué pena. Al Sí. momento nosotros de hallar las dimensiones, o sea, L y B, ¿cuál sería la relación entre L y B? Ya vamos. Ya dijimos algo sobre eso antes. 4. L es 4 veces. Es lo que se toma generalmente. Es una regla fija en todos los casos. Yo podría tomar 5. Pero ya si tomo 3, tiende a no trabajarme bien como flujo de pistón, que es como debe trabajar. Entonces 4 sería el valor mínimo. Voy a tomar 10 porque me va a quedar muy angosto el desarenador. Por experiencia, se toma por lo general 4, pero usted podría tomar 4, 5 o 5, ¿sí? Entonces, por lo general se toma 4, pero no quiere decir que tenga que tomarse exactamente 4.
pero no se puede hacer al contrario como lo planteamos. Bueno, creo que está contestada la pregunta que me hicieron. Continúo acá, perdón. Entonces tengo el diámetro de la partícula, tengo la viscosidad, el caudal, aquí es el caudal máximo diario, ya sabemos que es con lo que se calcula eso, 30 litros por segundo, que en metros cúbicos día me da 2.592 metros cúbicos día. Y si yo le meto aquí esos valores, G no es 781, este es 1,6, el diámetro es 0.005 centímetros y el nu es, aquí está, ustedes lo pueden verificar ahí en sus calculadoras o en el computador. Viscosidad 0.0104 acá. Eso me da una velocidad de sedimentación en centímetros por segundo de 0,2. Quizás ahí haya más cifras, por supuesto, debe haber más cifras, aquí se aproximó. Eso en metros cúbicos, en metros día, pues será eso. Hagan la multiplicación ahí de rapidez. 0,2 por 86.400 segundos día dividido entre 100 para que nos den metros día, o sea que es 0,2 por 864. Hagan ahí de rapidez y me verifican que eso da 165.2 metros día. El área, pues va a ser igual al caudal sobre la velocidad de sedimentación. El caudal son 2.000, hagan la operación, por favor, 2.592 metros cúbicos día, dividido entre la velocidad de sedimentación, que en metros día son 165.2. ¿Cuánto da esa división? Pues debe, si ustedes lo verifican, alguien me dice que sí está bien o no. Está bien, profe. Ok. Debe dar 15.7 según dice ahí. Entonces las dimensiones, podemos plantear la ecuación área es igual a L por B, pero ya sabemos que L es igual a 4B, y entonces podemos decir área es igual a 4B, que es L, y por B, entonces área es igual a 4B al cuadrado. Como conocemos el área, de ahí determinamos B, que aquí nos da 2 metros, ahí puede haber decimales escondidos, y L es igual a eso por 4 metros, ese 2 no debe ser 2 porque aquí nos da 7,9, o sea, un poquito menos de 2 metros. Entonces, digamos, sería 2 por 7,9. Ahí faltan decimales, lo tomé con un solo decimal. Pero digamos, esas serían las dimensiones. Ahora, aquí habla de un coeficiente de área, que es de 2.4. Entonces me dice, mire, hombre, usted tiene un coeficiente de área 2.4, multiplique esa área 15 por 7 por 2.4 y le da el área corregida, porque Hazen fue muy optimista, o la teoría de Hazen es muy optimista, y entonces hay que darle a eso un factor que ustedes llaman, o que también se conoce como factor de mayoración. Se saca de una tablita como esta, que está en los textos. La norma RAS debe traer algo similar. Y entonces, ¿cuál es? Aquí está, fíjense que aquí para el teórico, y dice, es que vamos a retirar, aquí no hay retiro del 100%. Y estos son los factores que se deben utilizar para multiplicar el área de acuerdo a las condiciones. Si todo fuera teóricamente correcto y voy a retirar el 50%, pues tendría que poner la mitad del área. Si voy a retirar el 87.5%, le tendría que poner el 0.87 por 5 del área, relación 1 a 1. Pero como la teoría no es absolutamente cierta, entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo son los deflectores que tiene el desarenador? ¿Y qué es eso de los deflectores? En este caso, tabique de entrada, deflector, y vertedero de salida.
como se supone que lo estamos haciendo bien, entre otras cosas, el ancho no se puede reducir tanto porque se reduce mucho el vertedero de salida y entonces el nivel del agua va a aumentar, pues va a tener mucha sensibilidad con respecto al caudal. Esa sería otra razón adicional para decir que la relación L sobre B debe ser igual a 4. Entonces, como yo supongo que yo lo estoy diseñando bien, entonces le puedo decir que no voy a suponer o no lo voy a diseñar con deflectores deficientes. Yo cité en la clase de ayer el caso de un desarenador en una ciudad pequeña que fuimos a ver una vez que se iba a hacer un plan maestro de una ciudad del Huila, de Neiva. Y entonces para hacer un plan maestro del acueducto hay primero que partir de qué es lo que hay. No se va a decir, no, aquí no vamos a valer nada de lo que hay, esto no nos sirve de nada. No. Vamos a ver qué es lo que hay y cómo debe plantearse para futuro el acueducto y que se vaya ampliando a partir de hoy de acuerdo al crecimiento de la ciudad. Entonces, en esa labor de ir a ver qué era lo que había hoy, fuimos a un desarenador. Voy a volver por acá. Y resulta que seguramente eso había sido construido hacía muchos años y seguramente por un maestro de obra, no, pues, de esas cosas que uno se imagina que el alcalde le había dado el contrato a un maestro y el maestro fue y construyó un desarenador sin planos ni nada, sin haber un diseño. Y me acuerdo que ese desarenador no tenía este vertedero de acá hasta acá, sino que lo voy a cortar con esta misma línea. Sean deficientes. Es decir, y si a alguien se le ocurre decir, no, es que mis deflectores son deficientes, porque yo creo que nunca son buenos, pues entonces le tiene que poner 7 veces el área que calculó. Si son muy buenos los deflectores, como se supone que los vamos a diseñar, pues entonces simplemente tomamos este factor de 2.37, que aquí lo pongo como 2.4, multiplico el área por 2.4, entonces el área corregida debe ser 37,65, con lo cual las dimensiones pasan a ser de 3 metros de ancho, aquí tenía 2 metros de ancho, aquí pasa a ser de 3 metros y la longitud pasa de 7.9 a 12.27. En definitiva, ese desarenador debe tener esas dimensiones. Si consideramos que esas dimensiones son las de esto, pues habría que agregarle aquí lo que yo dejé aquí como margen, que puede ser 50 centímetros. Esto no tiene más de 60, 70 centímetros. Y estos serían otros 50 centímetros, sumándole todo eso más el ancho del vertedero, que puede ser 50, 60 centímetros, nos daría toda esta longitud. Esa área que yo saqué ahí se refiere a esta área, entonces el desarenador saldría un poquito más largo que eso. El ancho sí seguiría siendo el mismo. Y esa sería la forma entonces de dimensionar el desarenador. No sé si haya preguntas. Bueno,
Si no hay preguntas, dejamos ese tema. Creo que hemos cubierto el tema o lo hemos agotado, pues siempre se puede hablar muchas cosas más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Nos quedan unos minutos de clase. En la clase anterior, en este grupo me parece que no vimos. Esta es una forma de calcular la eficiencia del desarenador, no nos vamos a meter en eso. Estas son curvas granulométricas, aquí estoy señalando hasta dónde llegan, mire, las arenas, fina, media y gruesa. Si yo analizo un material, pues la arena fina estaría en este punto. Por debajo de esa arena, como lo veíamos en la tablita, pues tendríamos los limos y las arcillas. Ustedes conocen esto seguramente por sus clases de suelos. Voy a seguir un poquito adelante porque una pregunta, nosotros vimos esta diapositiva en la última clase. Creo que por alguna razón no nos alcanzó el tiempo. Cuando hablábamos de aguas subterráneas, porque la última clase tratamos lo de las galerías de infiltración, y entonces yo quería agregar un toquecito mínimo de lo que son las aguas subterráneas. Lo de las galerías de infiltración yo lo llamaría aguas subsuperficiales porque están muy cercanas a la superficie, pero si queremos hacer un pozo, explotación de un pozo profundo, vuelvo y repito la pregunta que nadie me la contestó, espero que me la contesten. ¿Llegamos a ver esta gráfica o este dibujo? Profe, no, creo que no, Profe, no. Este dibujo no lo vimos. Bueno, alguien ya me dijo que no, yo creo que no. Entonces, mire, este es básicamente un esquema de un pozo profundo que está explotando un acuífero. Este es el acuífero, una formación acuífera. Estas son las tuberías de acero inoxidable que hoy en día en algunos casos la fábrica PAFCO las está fabricando en material de cloruro de polivinilo. Y lógicamente no se le puede exigir la misma duración y la misma confianza que a estas de acero inoxidable. Cualquiera que sea el caso, pues son tuberías que permiten, primero que tienen una capa de grava filtrante alrededor, que se le agrega en el proceso constructivo del pozo. El agua va a fluir en este sentido en forma radial hacia el pozo y va a entrar a la rejilla, y aquí están las bombas, eso que ustedes están viendo ahí, cada cosita de esas es una bomba, eso es lo que se llama los tazones de las bombas. En este caso hay como 6 o 8 bombas en serie. Entonces, las bombas van a tomar el agua, van a impulsarla hacia la superficie y lógicamente se va a llevar para su utilización. Básicamente ese es el esquema de un pozo profundo. Aquí lógicamente ustedes dirán, no, pero ese pozo no es profundo, ese pozo debe tener como 10 o 20 metros de profundidad. Pues el esquema es el mismo si el pozo tiene 500 o 600 o 1000 o 2000 o 3000 o hasta 5000 metros de profundidad. Lo único, lógicamente, es que para una profundidad muy alta, pues las bombas tienen que bajar mucho más, y lógicamente hay otras formas de explotar el agua, pero no son técnicamente confiables, pues, para dar los mismos caudales que con las bombas. Vamos a mirar qué nos trae esto acá. Este es otro tipo de explotación un poco distinta. Este sí es un pozo seguramente poco profundo. Aquí está
Aquí está el sistema de bombeo. A ver, un momentico, ¿qué es lo que yo veo acá? Bueno, aquí hay un corte, quiero decir que esta sería la caseta en la cual se va a producir, se encuentran los equipos, no nos dice mucho. Esta es una forma de explotación un poco artesanal de agua subterránea. Este es un pozo que se construye en ladrillo a junta perdida, que se llama, bloques de ladrillo, las juntas laterales, no las horizontales, entre ladrillo y ladrillo no existen, es decir, se pegan sin ponerle mortero, y entonces el agua va entrando a través de esos intersticios, y aquí hay una bomba que pues esa puede estar, el motor puede estar ubicado acá con un eje. Esto no es muy profundo, este pozo no va a tener más de 5 metros de profundidad, es una forma, ya les digo, artesanal de explotación de agua subterránea. El nivel del agua, si no hay bombeo, por ejemplo, puede ser este, pero en el momento que se empieza a bombear, ustedes, no sé si lo dijimos en esta clase, se va a formar, yo creo que lo tengo por acá, no, tal vez no me quedó por acá, pero se va a formar una parábola como se forma en el caso de, no, voy a tratar de dibujarla, una curva, como esta, ¿cierto? Como esta. Entonces, cuando no se está bombeando, lógicamente, la superficie del agua es sensiblemente horizontal, puede que tenga una inclinación según el flujo del agua hacia donde sea, pero es horizontal en términos prácticos. Y apenas se empieza a bombear, lógicamente, se va a bajar este nivel y aquí se va a formar, este sería el gradiente que se va a formar. Si yo ese gradiente lo giro 360 grados, se me va a formar un volumen de revolución que es un paraboloide, y que es lo que se llama que se conoce como el cono de depresión del pozo. Aquí, sin embargo, llegaría hasta acá. En un pozo como este, voy a copiarlo allá. Ese cono de depresión podría llegar, por ejemplo, acá, ¿sí? Y sería de 360 grados. El acuífero puede ser confinado o inconfinado. Si es acuífero libre, pues el nivel del agua puede estar por acá. Cuando se empieza a bombear, se baja ese nivel del agua. Lo voy a poner un poquitico más alto. Un poquitico más alto. Y se produce entonces el flujo desde muy lejos, puede ser hacia el pozo, y del pozo pues lógicamente se explota el agua. No tengo aquí todas las diapositivas que quería, formas de colocar los pozos. Si yo tengo varios pozos, se pueden organizar en diferentes formas. Aquí habla de una mínima eficiencia, aquí habla de máxima eficiencia, no es una cosa. Y aquí tenemos una explotación en alguna parte. Esta sería la planta, estas serían las curvas de nivel y una serie de pozos que todos son prácticamente, es un solo pozo. Aquí es donde trabaja el sistema de bombeo. Entonces los niveles, las parábolas se van a formar. Aquí están los conos de depresión de cada uno de estos pozos, y todo se transmite hacia un solo pozo maestro de donde se va a sacar el agua. Y este es un sistema de pozos que también es utilizado, que son pozos horizontales. Se puede construir, quizás más adelante puedo tener esta diapositiva, se puede construir este cilindro de cierta altura. Esto no va a tener más tampoco de, yo diría máximo 10, 15 metros.
No es un pozo profundo, es decir, no es una explotación profunda como puede ser un solo pozo. Miren ustedes aquí donde están los motores. En el caso que vimos varios tazones, los motores van incluidos dentro de los tazones. En este caso, pues no es tan profundo, entonces los motores se pueden colocar acá y aquí el eje que me va a manejar las bombas que están acá. Esto es una rejilla que tiene la succión. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aquí se construye el cilindro, después los operarios van a bajar y van a hincar, sería la palabra, esto tiene una punta, se van a clavar estas tuberías con sus rejillas, se van como ¿Qué pasa con el profe? Por internet, seguro. Parece que se le fue el internet.